Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who Buenos días, bienvenidos, buenos días por la mañana, que estamos de sábado mañanero y volvemos con un pequeño vídeo sobre nuestro VRX Cobra y os quería enseñar una cosa que voy a intentar solucionar. Voy a intentar encender el flash, ahí. Fijaros en una cosa, ¿vale? El diferencial central. Podéis ver por aquí una cosa que a mí me molesta y es que por aquí, donde junta una con otra cosa, pierde aceite. Esto es además molesto porque si os fijáis por aquí, bueno, no se ve muy bien aquí, pero yo os digo que esto no está del todo cerrado, tiene aquí como unas aperturas laterales, aquí, por la que entra suciedad. Si combinamos suciedad con un aceite denso, como es en mi caso 150, ¿qué obtenemos? Obtenemos esto. Ahora obtenemos que la mierda se queda aquí y con el riesgo de que se nos meta entre piñón y corona. Como vais a ver, la corona de plástico me está aguantando perfectamente incluso en 4 y 6S, no me ha causado ningún problema, ¿vale? Pero sí que voy a intentar, os digo, voy a intentar sellar, meterle una junta de papel y sellarlo y probarlo de esta forma. No voy a poder probarlo hasta que no tenga el nuevo motor, ya está en aduanas, así que creo que ya tardará poco en llegar, que es un cacho así más grande. Esto es el hueco que entra aquí hasta el límite, ¿de acuerdo? El más grande que le puedo meter es un 74, 36-74, y este es el que he pedido. En este caso de 2250 kV, prácticamente lo mismo que trae este, solamente 250 kV más. Así que esperamos un poquito más de top de velocidad. También el piñón, en vez del de 13 que trae, lleva uno de 15. Aquí también haré un poquito, por desgracia no he podido probar el motor este, que es lo que me hubiera gustado, con todas las opciones de piñones, y solamente le he podido probar de velocidad el motor en 3S con el piñón de 13, en 4S con el piñón de 13 y en 3S con el piñón de 15. Los resultados son 55 km/h con el piñón de 13 en 3S, 64 km/h con el piñón de 13 en 4S y 65 km/h en 3S con el piñón de 15. Con lo cual en 4S con el piñón de 15 calculamos unos 75 y es prácticamente el límite. Se le podría poner un piñón de 16, pero está muy limitado porque apenas ya tienes espacio aquí en el soporte de motor y habría que a lo mejor limar un poquito para que tuviese la holgura adecuada para no forzar en la corona, ¿de acuerdo? Así que voy a desmontar esto, voy a ponerme con ello y ahora os digo cómo lo hago y luego os diré cuando suba este vídeo os diré si ha funcionado o no, porque no quiero adelantarme. Como esto va a ser tal, no quiero decir hacer esto o que gente haga lo mismo que voy a hacer yo y luego no les funcione y sea una pérdida de tiempo y de tal. Entonces simplemente quiero hacer yo la prueba y si veo que me funciona y que funciona bien y que el sello funciona, os subiré el vídeo explicando perfectamente cómo lo he hecho y si nos ha funcionado. Así que hasta ahora el vídeo. Aquí queríamos hablar de una cosa en concreto, que ya os empecé a hablar de la prueba de utilizar un sello de papel que tenemos aquí y resulta que la prueba no ha tenido un final feliz. De hecho estamos montando un diferencial totalmente nuevo, ¿vale? Lo único que se ha salvado es la corona. Bueno, curiosamente los satélites están bien, pero a ver si me quiere enfocar. Yo creo que ya se puede apreciar cómo han quedado los dientes del planetario superior. Curiosamente el superior, el inferior, ¿vale? Simplemente he renovado todo. Bueno, también están comidos. Los dos planetarios se han comido los dientes. Sí, ¿no? Yo creo que se puede apreciar bastante bien cómo los ha comido. Este es el superior y este es el inferior, ¿vale? Este es el inferior, que está abajo. Y enfoca. Ahí. ¿No quieres? Ahí. Se puede apreciar.
Esto ha sido producido en gran parte, los satélites no están muy comidos, la verdad, cosa curiosa, han aguantado bien. Eso ha sido en gran parte la culpa, porque hasta ahora nunca me había pasado, del sello de papel. Como podéis ver, este tiene un problema que no lleva sello aquí, y cuando gira muy rápido pues rezuma un poquito, y es algo que no me gusta porque es piñón corona, ¿de acuerdo? Y es una zona donde además entra suciedad y me da miedo que alguna suciedad se quede pegada con la silicona y se quede pegada entre piñón y corona y nos reviente o el piñón o la corona o el eje de motor, que nos lo doble. Entonces he intentado hacerlo del sello para poder, precisamente con eso, poder evitar ese tema, ¿no? Pues resulta que el acabado ha sido bastante malo. Estamos montando ahora un diferencial nuevo, como podéis ver. Estos son dorados en vez de plata. Y ahora voy a revelar un pequeño truco, igual que esto. Bueno, tiene que asentar, no va a estar tan lleno. Tiene que bajar porque como meto 150.000, tiene que ir bajando y se quedará por debajo del nivel. O incluso si queda un poquito por nivel, pues lo quitamos un poquito, ¿vale? Pero podéis ver que está impecable. Está limpio, tiene su silicona, pero está perfectamente limpio, es totalmente nuevo, ¿vale? Es curioso porque este diferencial es de HSP. Este diferencial es HSP. Y resulta que HSP y VRX, en los modelos estos, utilizan exactamente el mismo diferencial, con las mismas copas, los he renovado, los mismos rodamientos, que he aprovechado también a renovarlos. El vaso es ligeramente diferente, he utilizado el original de VRX en vez del de tal, más que nada, pero es ligeramente diferente en el borde aquí, simplemente, tiene como un poquito más de reborde. Ya está, lo demás es totalmente idéntico. También fijaros cómo había comido el sello, ¿vale? También lo he renovado, que estaba a tener menos distancia y al ir presionado había comido totalmente. Entonces, a ver, de aquí hay piezas que me valen. En principio los dos satélites están bien, las copas están bien, las copas no están muy marcadas ni muy gastadas, se podrían aprovechar. Yo he preferido poner todo nuevo, sinceramente, y esto me lo guardo por si acaso necesito un recambio. Esto, pues, como podéis ver, tiene burbujas dentro que van saliendo poco a poco y ya veremos cómo queda el nivel. Pero no voy a repetir cómo hacer un diferencial porque ya lo habéis visto en varios vídeos, pero sí quería simplemente advertiros de estos inventos. Incluso yo estaba pensando, a lo mejor, si no funciona con este, ponerle un sello de goma o alguna cosa así, pero por mucho que queramos, lo que desplazamos, este poquito de grosor que tiene, ¿vale?, es suficiente para hacer que los dientes, ¿vale?, que lo que serían los dientes de los piñones no encajen perfectamente en los satélites y que tengamos un desgaste prematuro de nuestro diferencial. Así que yo quería hacer el intento. De hecho, como habéis visto en la primera parte, dije que no sabía si lo iba a enseñar o no, dependiendo cómo iba a resultar o no. Ya habéis visto el resultado no ha sido positivo, con lo cual lo que os digo, no hagáis esto, tal cual, no os inventéis esto. Voy a tener que asumir que este coche tiene el diferencial así, hay que asumir que este coche tiene el diferencial así, que va a rezumar un poquito por aquí sí o sí, y que no hay forma de sellarlo totalmente. Bueno, a lo mejor le puede dar un cordón de silicona de verdad, aunque sea muy fina, negro, para que selle y cada vez que se abre pues retirar y volver a poner, pero ya sería en el exterior, ¿vale? Ya sería en la parte exterior aquí, una vez que el vaso esté asentado. Nunca en el interior, porque ya os digo, aumentamos la distancia entre piñona y corón, entre planetario y satélites, no piñona y corona, lógicamente, y el efecto es este. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Va a ser un vídeo relativamente corto, simplemente era un vídeo. No voy a repetir, ya os digo, no voy a ir repitiendo cómo hacemos los diferenciales. Podéis ver cómo van saliendo burbujas poco a poco. Como es un aceite muy denso, va a tardar un buen rato. Y simplemente dejar que se vaya, y si hay algún sobrante, ya podéis ver cómo va bajando incluso. Y pues lo quitaremos, y si no, pues nada. Pero era para que lo supierais y para que, precisamente, muchas veces cuando alguno dice, no, vaya cosas que haces, muchas veces hago experimentos. Primero porque me gusta hacer mis experimentos, ¿no? Las cosas como son, y aprender con ellos. Y también porque hay veces que uno puede dudar si una cosa funciona o no, y uno quiere intentarlo, y entonces, pues bueno, pues yo lo intento por vosotros, y así yo rompo y vosotros os salváis de romper, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, si no queréis romper, si queréis ver lo que tenéis que hacer o lo que no tenéis que hacer, suscribiros, que nosotros probamos las cosas por vosotros, y así los que rompemos somos nosotros. Adiós.
nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money and